Buenas tardes, estamos con el profesor Benítez de la materia constitucional y derechos fundamentales y vamos a hacer una entrevista sobre la eutanasia. Profesor, los asambleístas del Partido Revolucionario Institucional propusieron la semana pasada si se podría legalizar la eutanasia activa en los pacientes terminales. Esta consiste no únicamente en la suspensión de los tratamientos a un paciente terminal, es decir, la eutanasia pasiva, sino que de igual modo se autorice provocar o acelerar la muerte de un enfermo terminal. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree que la eutanasia activa debería ser legalizada? Es un tema, para empezar, bastante complejo, no es un tema sencillo de abordar, que tiene varias aristas y donde hay un choque de varios derechos fundamentales, por lo menos de dos derechos fundamentales importantes: el derecho a la vida, que está implícitamente protegido en cualquier ordenamiento jurídico. Si un ordenamiento jurídico no garantiza la vida, carece de sentido absoluto. Sin embargo, puede llegar a chocar en algunos momentos con el derecho a la libertad de autodeterminación. Entonces, de inicio, la eutanasia pasiva para ciertos tipos de enfermos, digamos con algún tipo de enfermedad terminal, que ya no tenga ningún tipo de solución y la persona esté viviendo en condiciones de vida indignas de un ser humano, creo que puede llegar a considerarse como una opción. No es una opción sencilla, va a ser muy controvertido, no creo que lo lleguen a aprobar, honestamente, pero hay argumentos a favor, y es a final de cuentas, un Estado democrático de derecho debe privilegiar la protección de derechos fundamentales. En esta protección se engloba el concepto que está de fondo en la protección de derechos fundamentales, es la dignidad de la persona. Y en ciertos casos muy específicos y bajo muchos rigores, digamos, procesales, podría llegar a considerarse como una opción viable, porque una persona ya carece de esa dignidad mínima que requiere un ser humano para vivir. Por lo que estaría de acuerdo en principio, bajo ciertos paradigmas y presupuestos. Ahora, ¿qué derechos fundamentales chocan entre sí? Choca el derecho a la libertad de autodeterminación de las personas y el derecho a la vida. Esa libertad, por supuesto, no es una libertad irrestricta, es una libertad sujeta a ciertas condicionantes, y la principal condicionante del derecho a ejercer la libertad es el derecho de protección que un sistema jurídico debe otorgar a la vida humana en sí. Por lo que, en principio, estoy de acuerdo, bajo muchas previsiones y bajo ciertas cláusulas, por ejemplo, cláusulas de objeción de conciencia para quien lo va a aplicar. Creo que ahí debe tener mucho cuidado. El legislador, desconozco la iniciativa a detalle, digamos, he escuchado lo que ha salido en medios, pero en principio estaría de acuerdo. Ok, bueno, hay personas que están en contra y uno de sus argumentos son los siguientes. Por ejemplo, los médicos tienen un juramento hipocrático, respecto de los valores éticos que encierra. Dice que el juramento dice lo siguiente: jamás proporcionaré a persona alguna un remedio mortal si me lo pidiese, ni haré sugestión alguna en tal sentido. Tampoco suministraré a mujer alguna un remedio abortivo, viviré y ejerceré mi arte en sanidad y pureza. Otro argumento es: ¿cómo se puede probar de un modo objetivo que un médico ha matado a un paciente por compasión? ¿Qué se entiende por sufrimiento intolerable? ¿Cómo se puede determinar la validez del consentimiento cuando en el contexto emocional que rodea al paciente pueden darse distintos grados de miedo, ansiedad y depresión? La petición del paciente no es necesariamente una base firme, porque es sabido que en realidad pedir la muerte a menudo significa algo más, puede ser una petición de ayuda o comprensión. ¿No cree que ellos tienen razón en esto? A ver, para empezar, creo que hay que sacar de cualquier consideración valorativa los argumentos religiosos del tema. En México hemos tenido últimamente muchas discusiones relacionadas con la legalización de ciertos presupuestos y valores religiosos. Para empezar, creo que hay que tratar de hacer a un lado, en la medida de lo posible, ese tipo de argumentaciones. En segundo lugar, hay que considerar, tratando de responder a tus preguntas, que el juramento hipocrático, pues, por supuesto, es una premisa, un paradigma, pero que en la práctica hay muchos doctores que bajo ciertos presupuestos realizan actividades similares a la eutanasia activa,
fuera de ese juramento. Entonces, en principio hay que respetarlo, por supuesto, pero hay casos límite, digamos, que hay que analizar y que no pueden ser juzgados bajo el mismo rasero que, digamos, la mayoría de casos en donde está envuelta la actividad médica. Entonces hay que tener cuidado de no generalizar, porque las generalizaciones normalmente llevan a errores en casos límite. Tercero, ¿qué más? Es que está muy larga tu pregunta, pero a ver, dime. Por ejemplo, hay personas que cuando están en ese caso... Por supuesto, ya me acuerdo de otra parte. Creo que es importante en esa consideración proveer de los mecanismos necesarios para asegurarse, digamos, la validez del consentimiento de las personas. Y para ello se requiere ayuda psicológica, psiquiátrica en algunos casos, para comprobar que no es un simple capricho provocado por un estado de ansiedad o depresión. Creo que si se puede llegar a condiciones objetivas, y eso es estrictamente médico, se puede llegar a condiciones objetivas de que ese consentimiento es informado, fundado y tomado con la mayor objetividad y serenidad posible, ese es el supuesto en el que podría yo llegar a estar de acuerdo en algún momento específico con la materia. Ahora, hay un tema de fondo que no podemos soslayar. El implementar este tipo de procesos en el que la autoridad verifique que la voluntad es plena, consciente, autónoma, requiere una gran cantidad de recursos y bajo una perspectiva de recursos escasos en el que estamos funcionando ahora, creo que habría que priorizar el uso de esos recursos, por lo que primero hay que hacer una correlación entre los recursos que se van a ocupar y si es necesario dar ese tipo de protección o si por la cantidad de recursos resulta totalmente inviable. También es una consideración que hay que tomar en cuenta, por eso que te decía que ahí tiene muchas aristas, digamos, en principio. Este problema no es un problema unidimensional, simplemente valorativo. Creo que hay más temas que se pueden tomar en consideración para tomar una decisión. Ok, y por último, en Suiza se ha despenalizado el suicidio asistido, que así le han llamado en realidad a la eutanasia activa, donde la persona que tiene una enfermedad terminal expresa ante un juez y su familia que quiere morir para que así se le den varios tipos de drogas que lo lleven a la muerte. ¿Usted cree que esto es correcto? ¿Es conducente? ¿No puede caer tal vez en que los médicos o las personas encargadas en esto abusen? Bajo el presupuesto que cualquier orden jurídico, por tanto cualquier Estado, debe privilegiar y debe tener como valor central la protección a la vida, creo que para que esa decisión llegue al juez y el juez pueda validarla, deben tomarse, como hemos platicado, muchos más factores adelante, y el Estado debe proveer los mecanismos necesarios para asegurarse que esa decisión fue lo más plenamente informada posible, tomada bajo, digamos, la mayor objetividad y autonomía de que el caso permita, por lo que una simple declaración, desconozco la ley en Suiza específicamente, pero creo que el Estado sí debe asegurarse que esa información, que esa decisión es autónoma. Si simplemente es una declaración ante un juez de cualquier persona para decir quiero morir, a mí me parece que es exagerado y no podría ser permitido, pero no creo, a reserva de revisar la ley, no creo que sea tan sencilla ese consentimiento del juez. Yo creo que hay procedimientos, y debería haber, si no los hay, procedimientos para asegurarse esa toma de decisión en condiciones de autonomía. Ok, bueno, muchísimas gracias, profesor.